Paola López y para mí es un gusto darles la bienvenida a este espacio Más Salud en tus Manos, donde hablamos justamente de todas las implicaciones que tiene nuestro bienestar para que gocemos de buena salud. ¿Y eso qué significa cuando estamos todavía en medio de una pandemia? Cuando en las noticias escuchamos sobre variantes, en las noticias escuchamos sobre cambios respecto a la práctica de esas pruebas COVID y prácticamente todos estamos contagiados o los epidemiólogos dicen que todos podríamos tener COVID-19. Pero no solo COVID-19, sus respectivas variantes. Hoy queremos hablar de cuáles son esas diferencias, de cuál es esa gran preocupación respecto al ingreso de los niños nuevamente a sus salones de clase, respecto a los contagios masivos, respecto a las incapacidades, el retorno a los trabajos, cómo nos estamos moviendo hoy en día respecto al COVID-19. Cómo son realmente las restricciones y cómo debemos seguirnos cuidando. Así que bienvenidos a esta nueva entrega de Más Salud en tus Manos. El 2022 inicia con una alerta mundial por la variante Omicron, que ya ha sido detectada en al menos 149 países. Según la OMS, Omicron tiene el potencial de convertirse en la dominante mundial en las próximas semanas. En Colombia, según información del Instituto Nacional de Salud, la variante ya circula en 12 departamentos del país: Atlántico, Antioquia, Bogotá, Bolívar, Córdoba, Magdalena, Quindío, Valle del Cauca, Boyacá, Caldas, Huila y Tolima. Ante esta situación, el Ministerio de Salud ha generado algunas recomendaciones para los ciudadanos. Cualquier persona que tenga cualquier sintomatología, que aparentemente, y hoy ese es un problema que la gente está diciendo, no, esto es una simple gripa, y no se aísla. Hoy debe aislarse toda persona que tenga cualquier tipo de sintomatología tipo gripa. Podría ser Omicron y lo están definiendo las cifras. Y así cortamos las cadenas de transmisión. Asimismo, el ente de salud insiste en la importancia de la vacunación. La vacunación funciona y efectivamente la vacunación protege. Y en este espacio siempre contamos con la colaboración de diferentes especialistas, quienes nos dan una mirada profesional sobre los temas a tratar. Y esta vez no puede ser la excepción. Nos acompaña Fernanda Gutiérrez, ella es viróloga, profesora investigadora de la Universidad Javeriana, y ella nos va a ayudar a entender desde el inicio cuál es la diferencia de un resfriado, de una gripa, del COVID-19 y de ahora esa nueva tendencia que se llama floriona. Así que saludamos a esta hora a la doctora Fernanda Gutiérrez. Qué gusto tenerla y bienvenida. Muchas gracias por su tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues nos encontramos de nuevo ahora con estas variantes, porque si bien es cierto, antes nos encontrábamos justamente para entender un poco cómo funcionaba el COVID-19 y el tema de la ventilación, del uso del tapabocas, y en ese momento creo que estábamos mucho más juiciosos con el tema de las restricciones y de los protocolos, justamente por lo que se había escuchado en el mundo entero, ¿cierto, doctora? Si no lo recuerdo mal. Ahora estamos hablando de variantes nuevas, de variantes diferentes, pasamos de la Delta al Omicron y ahora hay este nuevo rumor del COVID con las gripas, ¿no? Con la influenza. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Cómo diferenciar todos estos síntomas y cómo decir, no, tranquilos, yo solo tengo una gripa, me pueden dar un abrazo y un beso? Bueno, la verdad, estas son infecciones respiratorias agudas. Se comportan con los síntomas de gripa. Pero la discusión es que ya hemos visto que el COVID se puede complicar. Es decir, puede trascender, puede pasar a ser algo más grave que una simple gripa. Entonces, en muchas personas, es decir, el comportamiento de Omicron es, hay mucha gente asintomática, eso lo tenemos claro, entonces no lo vamos a detectar. Hay gente con sintomatología de resfriado común, de gripa, y se queda como una gripa y no pasa a mayores, y hay ciertas personas que se pueden complicar. Entonces, mucha gente dice, Omicron es como una gripa. Podría confundirse con una gripa, sí. Lo que tenemos que tener cuidado es que como se puede complicar y es muy transmisible, entonces no la vamos a manejar. La manejamos sintomáticamente en nuestra casa como gripa, mientras no tengamos más complicaciones. Lo que no podemos hacer es estar en la calle compartiendo con la gente cuando tenemos esta sintomatología.
por su alta capacidad de transmisión y por la capacidad que tiene, pues, eventualmente uno puede llegar a complicarse si tiene comorbilidades, si no se ha vacunado o si genéticamente pues la cosa le favorece. Pero en general sí se ha planteado la posibilidad de manejarla como una gripa clásica. No hay una diferencia sintomática a no ser que se complique, pero se parece mucho a la gripa. Entonces partamos de una verdad, que es muy transmisible, que esa variante Omicron es muy transmisible. Nosotros escuchábamos noticias hace algunos meses, digamos, algunas semanas. Hay 3 casos confirmados, 4 casos de COVID, 1 caso en tal zona del país, 2 casos en tal zona del país. Hoy en día, ¿cómo tenemos esa diferenciación? Hoy en día no existe esa diferenciación entre cuántos casos de COVID-19 Delta, de Omicron, porque realmente quienes se llegan a la posibilidad de practicarse esta prueba del COVID-19 simplemente dicen, no, soy positivo o no salí con COVID-19. Sí, no, las pruebas no están diferenciándole si uno tiene Omicron o Delta. Lo que sí tenemos claro es que Delta ya ha sido corrida, es decir, Omicron ya entró, el 95% de la población ya tiene, cuando tiene COVID, el 95% tiene Omicron. Entonces nosotros no estamos en este momento en esa búsqueda. La gente en investigación y en la clínica no le interesa si el COVID que tiene es por Delta o por Omicron. La razón de eso es porque Omicron ya está establecida en el país. Entonces calculamos que todo el mundo tiene Omicron. Además, la alta multiplicación del virus y la cantidad de casos positivos es un comportamiento típico de Omicron, no lo es tanto de Delta. Entonces nosotros en este momento la preocupación a nivel de salud pública es la variante Omicron. Y respecto a esa gran preocupación, entiendo también que es la vacunación, porque es otro de los mensajes que hemos recibido y qué tan cierto es que con la vacuna esté tranquilo, hay que seguir la vida normal. Y normal, bueno, con las medidas de bioseguridad, con el tema del tapabocas, procurando el distanciamiento, el lavado constante de manos. Pero es tan cierto eso, digamos, que la vacuna nos blinda de manera suficiente para seguir nuestra nueva normalidad. Pues desde el principio tenemos claro que las vacunas no evitan la infección, evitan que se complique y que lleguemos a las unidades de cuidado intensivo. Eso lo tenemos muy claro. Ahora, la gente vacunada ya tiene esa capacidad de no pasar a complicarse, y la propuesta del gobierno es sigamos nuestra vida normal mientras no tengamos sintomatología. Si tenemos sintomatología, la cosa puede ser Omicron, puede ser una gripa, pero no tenemos que entrar. Otra preocupación del gobierno es no salir corriendo a los laboratorios por la saturación. Estamos teniendo otra vez laboratorios saturados en cuestión de diagnóstico. Entonces, como ya tenemos claro que tenemos alta presencia de Omicron, podemos manejarla desde la casa como un proceso de infección respiratoria aguda, y solamente estar yendo a las unidades de salud cuando la cosa sea complicada. Pero mientras tanto, como el porcentaje de Omicron es tan alto, la propuesta del gobierno es que la gente trate de manejarlo en su casa como un resfriado. Nos está acompañando la doctora Fernanda Gutiérrez. Ella es viróloga, profesora investigadora de la Universidad Javeriana, quien también después de esta pausa nos va a hablar de ese cuidado en casa, realmente cómo hacer esa diferenciación y cómo utilizar los remedios caseros, o si quizá más bien hay que restringirlos, y cómo automedicarse, o si definitivamente el mensaje es no automedicarse. Creo que nos vamos más bien por esa línea después de la pausa. Por estos días, las variantes del COVID, los resfriados y la gripa hacen parte de las preocupaciones de las personas y el sistema de salud. Aquí les contamos cómo diferenciar el coronavirus de la gripa y el resfriado. Síntomas de gripa: fiebre, dolor muscular, tos seca y dolor de cabeza. Síntomas de COVID: fiebre, dolor muscular, tos seca, dificultad para respirar, pérdida del olfato y pérdida del gusto. Síntomas de resfriado:
mocos, tos húmeda, dolor de garganta, estornudo, picazón en ojos y nariz. Síntomas de resfriado. Lo ideal en cualquiera de estos casos es ponerse en contacto con su EPS para que sea el médico de cabecera quien determine la situación. Y ahí entonces estábamos tratando de diferenciar la gripa, el resfriado y el COVID-19, destacando que el COVID-19 sobre todo tiene esa particular característica respecto a la pérdida del olfato y a la pérdida del gusto. Si bien es cierto, y continuamos con nuestra invitada, la doctora Fernanda Gutiérrez, viróloga, profesora investigadora de la Universidad Javeriana, que nos va a ayudar a entender ese manejo en casa, porque nos decía, doctora, que evitar entonces ese colapso pues de los sitios de servicio de salud, evitar también esa angustia, esa preocupación, evitar incluso la prueba del COVID-19, porque ya nos ha dicho el mensaje desde el gobierno es, si usted tiene gripa o estos síntomas o presunción de gripa, por decirlo así, de resfriado o de COVID-19, es mejor aislarse. Pero cuando entonces hablamos de un manejo adecuado en casa, ¿a qué nos referimos? Quienes desconocemos absolutamente cómo se maneja una enfermedad respiratoria. Enfermedades respiratorias se manejan dependiendo de los síntomas. Generalizar, es decir, decirle exactamente, mire, el COVID se presenta moco, dolor de garganta, dolor de cabeza y fiebre. Eso no es tan sencillo. De hecho, el concepto de gripa en general es un grupo de síntomas que no necesariamente se repiten. Yo siempre le digo a la gente, mire 2 gripas que usted ha tenido y vea que no son iguales. Las gripas no siempre son iguales, a veces uno le dan muchos mocos, a veces le da fiebre, a veces no le da, a veces le duele todo, a veces no le duele. Entonces, estamos viendo también que la gente con Omicron, hay gente que se queja de mucho dolor de cabeza y malestar general, pero no le da más. Hay otra que se queja de que efectivamente tiene dolor de garganta y malestar y mocos. Eso es muy dado a la persona que le está sintiendo. Entonces, no podemos generalizar con unos síntomas exactos que diferencien gripa de COVID, eso no lo podemos hacer, pero no estamos buscando eso. El tratamiento, el manejo es un manejo en casa. Estaba el otro día, estaba muy preocupada la gente de farmacia, que la gente no se automedique, y las automedicaciones en caso de gripa son analgésicos y ya. Los antibióticos, por favor, no usarlos en este momento, solamente en caso de que el médico se los recete. Los antibióticos no los podemos usar de manera no recetada y no manejada y no dirigida, porque generan otros problemas que no vamos a poder manejar ahora. Entonces no vale la pena, la solicitud es no tomar antibióticos, manejar con antihistamínicos y con cosas para el dolor y para el malestar. Y así lo puede uno manejar, y la gran mayoría de la gente que ha tenido Omicron, que ya lo ha reportado, sale después de 4 o 5 días de infección. Entonces la propuesta es esa, es estar tranquilos en casa, aislarnos para no contagiar a la gente, porque ya sabemos que es muy contagiosa. La gente que está con nosotros tiene que manejar el tapabocas al interior del hogar, ya no podemos quitárnoslo si tenemos algún COVID en la casa, y tratar de que la persona pues esté lo más aislada posible para que no contagie a la gente de la familia. Entonces, para un manejo adecuado en casa, no antibiótico, prohibido el antibiótico. No Listo. antibiótico. Y sí antihistamínicos, sí analgésicos, y sí a las ayuditas caseras, el agüita de tal, el juguito de otra cosa, y de pronto... Delicioso, las agüitas aromáticas. Yo, por ejemplo, a mí me encanta el jengibre. Entonces, yo receto el jengibre porque me parece jengibre es buenísimo, agüita de jengibre, le podemos poner limón, calientico y una buena dosis de consentimiento y sal. Doctora, otra pregunta que tiene que ver con esas medidas que seguimos supuestamente y debemos seguir usando de manera adecuada. Por ejemplo, el tapabocas. Y es que muchos sentimos un gran alivio con el uso del tapabocas porque durante toda esta temporada anterior decíamos, qué delicia, no me dio gripa. O sea, no refiriéndonos al COVID-19, sino que no me dio ningún tipo de malestar, no me dio ningún virus, no me dio ningún resfriado, justo pues por el uso del tapabocas de manera juiciosa. Ahora, ¿el tapabocas sirve o no sirve para esta nueva Omicron, para esta nueva variante? ¿Y la gente lo está usando otra vez mal o la gente lo está dejando de usar? Hablemos un poco del tapabocas. El tapabocas sí sirve, claro que sí sirve, y es importantísimo usarlo, definitivamente. Lo que hay que hacer es usarlo bien.
necesitamos que el tapabocas tape nariz y boca y que el tapabocas no quede suelto. Es que usamos el tapabocas lleno de huecos por todas partes, eso no tiene sentido. Entonces, el tapabocas bien puesto, localizado en nariz y boca, pero que esté realmente cerrando los espacios, porque los tapabocas grandes que no cierran espacios no vale la pena. Ya hemos visto que la gente ha aprendido a apretarse el tapabocas. Eso es lo que necesitamos, apretar el tapabocas. Entonces, sí sirve y es importante usarlo, definitivamente. No nos lo podemos quitar ahorita ni de puntas. Seguir con el tapabocas. Listo. Ahora, el tema del alcohol. También, doctora, ¿funciona, no funciona? ¿Lo seguimos usando? Porque si bien es cierto, poco a poco fueron depurándose esos protocolos. Entonces, no, que el tapete con el alcohol y pisar ese tapete y poder ingresar, no funcionó. El tema de la tómate de temperatura tampoco funcionó de manera exacta. Entonces, el alcohol sí sirve. Andar nuevamente con nuestro tarrito de alcohol, pues esparciéndolo por todo lado, ¿es útil, es inútil o más efectivo siempre será el lavado de manos constante? Sin duda alguna, el lavado de manos es la alternativa. El alcohol sirve, lo que pasa es que es muy irritante y es difícil de estarlo manejando. El lavado de manos es muy bueno, funciona muy bien y no tiene problema. Y además lo debemos seguir haciendo continuamente. Ya no estamos en el momento de estar limpiando todas las superficies, lavando todo, las bolsas del mercado, los zapatos. Ya tenemos claro que eso sí realmente no funciona. Perfecto, doctora. Nos mencionaba, y nuevamente para volver al punto de los síntomas y de los manejos adecuados, me preguntan cuándo sí hay que ir a unas urgencias, cuándo sí hay que buscar un centro médico, porque si bien es cierto, estamos en el mundo ideal. Sí, nos dio Omicron, sentimos una gripita, algunos en la casa sienten dolor de cabeza, pero estamos perfectos, dolor muscular y vamos bien. Es en el mundo ideal y todos tenemos las vacunas, pero en una situación donde no es tan ideal, donde por alguna circunstancia a alguna persona le hace falta su esquema completo de vacunación o no se quiso poner la vacuna y tiene Omicron y el manejo se complica, ¿qué hay que hacer? Después de la pausa, doctora, con la respuesta. Gracias. Seguimos hablando del COVID-19, de las variantes, de las diferencias que existen entre el COVID, la gripa, el resfriado, aquí en Más Salud en Tus Manos. Fernanda Gutiérrez, viróloga y profesora investigadora de la Universidad Javeriana, nos sigue acompañando con recomendaciones importantes. Ya hablábamos entonces que lo ideal en esta etapa de la pandemia es mantener un aislamiento, por supuesto en casa, tratar de cuidarnos en casa, pero ¿en qué momento hay que dar ese paso y decir sí, necesitamos ir a urgencias? ¿Cómo identificar? Bueno, lo primero que yo quiero aclarar es que yo soy investigadora, soy viróloga e investigadora y no soy médica. Entonces, estas cosas las debería estar reforzando el médico. De todas maneras, sí, tenemos uno por aquí que nos ayude, vale. Pero sí podemos decir claramente que el manejo en casa es lo que debemos estar haciendo. Y si empezamos a tener problemas respiratorios de dificultad respiratoria, cuando la cosa empieza a sentirse con dificultad respiratoria o con cualquier otro síntoma que sea como distinto al que estamos hablando, uno debe consultar al médico. Y sí me parece muy importante resaltar que no se deben tomar decisiones propias más allá de un Rolex, de cosas sencillas. Decisiones propias no, las decisiones de los vecinos no, las propuestas de las tías no. En ese momento consulta al médico y hágalo de manera formal y así garantiza la salud suya, la salud de la gente que está con usted y ayudar a la población para que la cosa no se complique y para no complicarse. Entonces, desde dificultad respiratoria o cualquier síntoma distinto, llamar a la EPS. Pues entonces estaremos pendientes justamente de ese manejo en casa, de tener en cuenta esa capacidad pulmonar, ¿no?, para respirar. Pero siendo entonces viróloga, ¿por qué se toma desde el gobierno esa decisión de reducir los 7 días? Porque antes hablábamos de los 14 días y si usted se hace la prueba en el día 1, en el 2 o el 3 puede ser un falso positivo. Del día 5 a 8 es que el virus está en su máximo esplendor y ahora hablamos solo de 7 días de aislamiento. ¿Por qué esa variación en, digamos, la que podría ser la incapacidad hoy en día? Porque en promedio se ha visto que la infección dura 5 días desde que empiezan los síntomas.
Eso es lo que se ha visto en los países europeos que lo han tenido antes, ya lo han reportado. Entonces aquí están viendo que 5 días está. Entonces, para darle un poco más de espacio, el gobierno propone 7 días. Hay otros gobiernos que han resuelto 5 días. A mí me parece que 7 días, por lo que se ha visto, definitivamente pues esta es una decisión buena. Ok, la directriz dice lo siguiente: esas personas a partir del primer síntoma deben guardar aislamiento continuo de 7 días. Ya no es de 10 ni de 14, independientemente de su estado de vacunación. Eso aseguró el jefe de la cartera de salud, el ministro de Salud. Y lo más importante, eso sí, es que ese aislamiento sea lo más temprano posible para que contribuya a cortar la transmisión de esta nueva variante. Pues doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Haremos entonces caso a esas recomendaciones: no antibióticos, no automedicarse, sí analgésicos, sí antihistamínicos en caso de requerirlo. Así es, perfecto, esa es la propuesta. Muchas gracias. Gracias, doctora. Pues hasta aquí esta entrega de Más Salud en tus Manos respecto a esas grandes inquietudes que existen frente a la gripa, frente al resfriado, frente al COVID-19. Lo más importante, quienes todavía gozamos de buena salud y no nos sentimos con esa sintomatología, justamente valga la redundancia, pendientes de cuidarnos. ¿Cómo? Con el uso adecuado del tapabocas, con el distanciamiento físico en la medida de lo posible y con el constante lavado de manos y la vacunación absolutamente necesaria. Gracias por acompañarnos.